Buenas tardes, soy Daniel Iniesta. Espero que se me escuche bien. Acabamos de comenzar la transmisión y como hay gente todavía conectándose, estoy viendo que poco a poco se van conectando. Vamos a dar un minuto de cortesía y empiezo con la introducción. Voy a recordar, entre tanto, que durante la sesión todos los asistentes estarán en modo silencio y si existe alguna pregunta la podemos hacer al final y cuando tengamos ya las dos presentaciones leeré las preguntas para que nuestros ponentes las puedan responder. Se sigue conectando gente. Bueno, yo voy empezando. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo webinar que hemos planteado que trata sobre cómo trabajar con los electrobisturíes. Hoy tendremos una sesión que constará de dos partes. La primera la hará mi compañero Miguel Ordóñez, que es profesor y sabe explicar perfectamente los distintos modos de corte y coagulación. Y luego el doctor Francisco Martín hará la segunda parte y nos dará una visión más práctica sobre la electrocirugía. Cualquier duda que tengáis podéis utilizar el chat. Os recuerdo también que esta sesión se está autograbando y luego la compartiremos en las redes sociales, en la página web y directamente a todos los que la necesitéis. Ahora voy a cambiar el presentador y doy la palabra a Miguel Ordóñez. ¿Se ve la presentación? Yo la veo, Miguel. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en estos momentos. Y vamos a intentar en esta segunda entrega ir avanzando en ciertos conceptos. Un poquito los puntos a desarrollar esta tarde van a ser estos tres. Técnicas de electrocirugía, modos de corte y coagulación, y nos vamos a centrar en ENDOCAT, será la parte fuerte de la webinar de hoy, y también la parte de la aplicación segura de electrocirugía, todo lo que es vinculado con la placa y el uso de la placa y cómo la gestiona la unidad de electrocirugía. En las técnicas de electrocirugía, básicamente, tenemos dos modos de trabajo. Tenemos la electrocirugía monopolar, que en el caso de la endoscopia digestiva, pues copa, por decir así, el 99% de los casos, y una electrocirugía bipolar que queda un poquito residual, pero que es importante saber y ver qué opciones tenemos para trabajar. La técnica monopolar, como bien dice la palabra, es un único polo activo, que sería el cable que va conectado al asa de polipectomía. En este caso, pues vemos un mango de cirugía, pero sería el asa de polipectomía o un papilotomo, por ejemplo. Una placa con su cable de conexión y la energía va desde la parte que genera el polo activo y es recogida por la placa. Pero bueno, son los tres elementos que vemos. Generador, el electrodo activo, que sería el asa de polipectomía, y el elemento neutro o placa. Básicamente la electrocirugía ya lo presentamos en la primera webinar. Se basa en un concepto que es la densidad de corriente, que es concentrar mucha energía en muy poca
superficie. Hay un gran aumento de temperatura, como vemos en el dibujo, en la parte del pólipo. Luego la placa, una de las funciones es recoger esa energía, pero hay una parte muy importante que es enfriar. Por eso la placa siempre es de mayor superficie que el elemento activo, porque si no, si fueran de la misma superficie, entraríamos, por decir así, cortando el pólipo, que es nuestra función, pero la salida que habría también quemaría. Con lo cual, una de las funciones importantes que luego veremos un poquito más de la placa es esta reducción de la temperatura. Elementos tipo, pues tenemos una sala de polipectomía, un precorte, un papilotomo, un sistema de coagulación monopolar, como puede ser Coagrasver. Técnica bipolar. En este caso, en la endoscopia, muy pocas veces hay un elemento que tiene Pentax para la energía bipolar. En este caso, no hay la necesidad del uso de placas, sino que en el mismo conector, el accesorio que se utiliza hace de activo y de neutro, con lo cual nos podemos evitar la placa. ¿Qué ocurre? En nuestro caso, en la endoscopia, esta placa ya está presente porque la técnica bipolar la utilizamos para temas hemostáticos. Hay un sangrado, pues utilizaremos la pinza. Pero ese sangrado ha sido producido, por ejemplo, por una polipectomía, que ya estaba la placa puesta. Evidentemente, la técnica bipolar lo que nos está aportando es grandes niveles de seguridad, porque la corriente no circula a través del cuerpo del paciente, sino que solo en el trayecto que hay de un punto a otro de la pinza, en este caso. Con lo cual, es una de las características. Aquí podemos ver una pinza hemostática, hemostat en este caso, que es una solución muy interesante para todo lo que es los sangrados. Vamos a entrar ahora a analizar, más que el corte y la coagulación, nos enfocaremos en el EndoCAD, pero en la siguiente webinar sí que comentaremos un poquito los distintos modos de corte y coagulación. Realmente la obtención de un modo de corte o un modo de coagulación es en función de esa señal que vimos en la primera webinar, el cómo yo, como si fuera una plastilina, la moldeo. Entonces, en función cómo la moldeo, la palabra técnica no es moldear, sino es modular. En función de cómo modulo esa señal, obtengo distintos modos de corte o de coagulación. Y dentro del corte y la coagulación, efectos diferentes. La característica que nosotros normalmente tenemos y que es muy interesante y es donde nos vamos a centrar y es donde marca la diferencia ERBE, es el trabajar en un modo, una marca registrada de ERBE que se llama EndoCAD. ¿Qué es el EndoCAD? Pues básicamente veremos ahora que es un modo de ayuda al endoscopista que nos da seguridad. Si nosotros no teníamos EndoCAD o equipos que no tenían EndoCAD, pues sabemos que tenemos los dos pedales, pues pulsamos el pedal amarillo y cortamos. Normalmente, ¿qué modos hay? Hay modos tipo blend, que se llaman modos mezcla, pero corremos el riesgo de, como bien vemos aquí, de posibles sangrados o perforaciones. Si hay algo de hemostasia, pues bueno, pues vamos al pedal azul y con el propio accesorio, el ASA, pues podemos dar toques de coagulación. Pero claro, sería la equivalencia como si estuviéramos bailando, vamos pulsando el pedal amarillo, el pedal azul, pedal amarillo, pedal azul. Hay también escuela de trabajo en la que solo con el pedal azul se aborda todo, ¿no? Esto va a depender, pero si queremos utilizar el modo de corte, pues tendremos que ir alternando, tendremos que ir moviendo nuestro pie entre el pedal amarillo y el pedal azul. Entonces, EndoCAD, ¿qué es realmente? Bueno, pues EndoCAD es una ayuda que se presenta al endoscopista que nos da seguridad. Se va analizando en los procesos que hemos visto de distintos equipos que tiene ERBE, donde ve que no es lo mismo trabajar sobre un pólipo que hacerlo sobre la papila en la parte del duodeno. Con lo cual, se separan dos EndoCADs y uno le llama EndoCAD Q, que está vinculado con
el asa de polipectomía y otro el EndoCAT-I, que está vinculado pues, con el precorte, lo que sería un knife o el papilotomo. Realmente, más que el uso en uno u otro, es el uso del accesorio que yo vaya a hacer, porque también en una disección o en un POEM puedo utilizar un EndoCAT-I. Va a depender un poquito, pero el concepto inicial cuando nacen los EndoCATs, en las primeras versiones de Bayo vienen enfocados de esta manera. El EndoCAT-I para todo lo que es CPRE y el EndoCAT-Q para la polipectomía. Gráficamente, de una forma muy simple, esto sería lo que hace el EndoCAT. Siempre muy importante, y esto es tenerlo muy claro, que es pulsando exclusivamente y de forma constante, ahora veremos unas gráficas, el pedal amarillo, es manteniéndolo pulsado. Entonces, en la unidad lo que nos está haciendo es estos cortes fraccionados, donde hay una fase que corta, una fase que coagula y así de forma alternada. La coagulación que vemos no tiene nada que ver con la coagulación que hay en la unidad cuando yo pulso o piso el pedal azul. Es una coagulación que genera la unidad. Si desgranamos un poquito y la hacemos un poquito más completa esta gráfica, vemos que pues hay una parte de corte, que es la parte amarilla, pero previo a esa parte de corte hay una fase de predisposición, o sea, de adaptación del tejido que le llamamos fase de precorte y la fase de coagulación. Y vemos que hay parámetros interesantes, como puede ser la duración que está cortando, la duración que está coagulando, el intervalo, y la cantidad de coagulación, por decirlo de alguna manera, que es el efecto. Recordamos que presentamos anteriormente de que el efecto eléctricamente es una tensión, con lo cual es una parte de hemostasia, con lo cual podemos relacionar que a más efecto, más hemostasia, más profundidad a la hora de trabajar. Pero siempre, muy importante, es mantener el pedal amarillo. Y segunda parte importante es no tenemos que ajustar la potencia. La unidad autogestiona la potencia. En ese momento, en las primeras unidades, se nos daba la situación de una cierta ansiedad por esa no poder decir, bueno, ajusto a 60 vatios, ¿no? Nos daba un poquito de ansiedad, pero hemos de hacer un acto de fe con gran seguridad de que esto es así. El sistema lo regula porque ese número de microprocesadores que dispone para leer en todo momento la impedancia que nos está ofreciendo el tejido y la regulación de potencia, distintas regulaciones que tiene la unidad de Herbe, potencia, de tensión, hace que no sea necesario el que nosotros fijemos una potencia. Básicamente, gráficamente tendríamos esto, hay una fase inicial, que esa fase es una fase de preparación. ¿Esa preparación para qué es? El EndoCAT, la parte amarilla pura, por decir así, entra en un momento de tensión. A partir de esa tensión se oye un pitido, se crea la chispa y entra y corta en ese momento. Pero el tejido, el asa y el tejido han de estar preparados para que eso pase. Luego está la fase de coagulación y así lo vamos repitiendo. Cada vez veremos que la fase inicial se va reduciendo ya que la chispa entra de una forma más fácil. Perfecto. Vamos a analizar los tres elementos que hemos visto que podemos modificar en el EndoCAT. La primera, la modificación del efecto, que hemos dicho que el efecto es una tensión, o sea, para nosotros es gráficamente lo que sería más coagulación, que es el valle. Entonces, tenemos 4 efectos que gráficamente vemos aquí, donde el efecto 1 sería un corte puro fraccionado, o sea, cortamos, no hay nada, cortamos y así vamos repitiendo. Un efecto 2, hay más presencia de coagulación y así incrementamos en un efecto 3 y efecto 4. Nos fijamos, aunque se vea ahí un poquito en pequeñito, un número en el eje vertical que es 200.
Se nos marca esos 200 porque pensemos que los 200 voltios es, a partir de 200 voltios es cuando generamos chispa. Entonces, vamos a trabajar normalmente vamos a trabajar con un efecto 2 o un efecto 3. ¿De qué va a depender? De la situación donde nos encontremos o la naturaleza de la lesión. Si hay un riesgo de perforación, pues trabajaremos con efectos más pequeños, con un efecto 2. Si trabajamos en una zona con menor riesgo, pues con un efecto 3. Aquí vemos un poquito gráficamente lo que sería el acceso de modificar efectos sobre el tejido. Viendo el caso extremo, primero el setting 1, el efecto 1, pues es un corte sin ningún tipo de coagulación, y el efecto 4, pues la parte está más oscura alrededor del corte. Analizamos el segundo punto, la modificación del tiempo que él está cortando. O sea, lo que estamos realmente haciendo estamos modificando la profundidad del corte, haciendo más ancha o más estrecha el tiempo que le está cortando. 4 tiempos en duración de corte: 1, 2, 3 y 4. Esto Hervé proporciona unos estándares que luego evidentemente son modificados si tenemos configurado la unidad en modo experto. Si está en modo usuario estándar, pues no podemos modificar lo que sería la duración del corte ni el siguiente parámetro que veremos a continuación. Gráficamente vemos lo que hemos visto al principio. Intervalo entre corte. Sería, por decirlo de alguna manera, la parte que le está coagulando, o lo rápido, la velocidad de corte. En este caso va de 1 a 10. Lo que hacemos es mantenemos el tiempo que le está cortando, la anchura de la parte amarilla constante, y lo que vamos modificando con los distintos intervalos es el tiempo entre cortes. Que más o menos gráficamente ponemos los tiempos. No, decir que estos intervalos que hemos nombrado, de 1 a 4 o de 1 a 10, no son segundos, es una relación. Por ejemplo, el estándar que nosotros en una polipectomía nos establece Hervé es que la unidad está, la parte amarilla, la anchura del corte 1, y el tiempo que le está coagulando es de 6. Esto va a depender, ¿de qué va a depender? De nuestra experiencia, del accesorio que utilicen. No es lo mismo trabajar con una sala de polipectomía que tiene un área, una superficie mayor que, por ejemplo, un knife, que es menor. Pensando siempre que uno de los elementos angulares de la energía es la densidad de corriente. A más superficie, menor densidad de corriente, menor energía. Entonces, hemos de tener en cuenta el accesorio que utilicemos para configurar. Aquí podemos ver dos vídeos donde vamos a poner simultáneamente. Ay, perdón. Donde vamos a ver la parte de la izquierda sería modificación del efecto, o sea, el tiempo que él corta y el intervalo es el mismo. Y la imagen de la derecha modificamos el intervalo cada vez que entra el corte. Entonces vemos que en el gráfico de la izquierda hay más efecto en la parte inferior. La parte blanquecina corresponde a la hemostasia. En cambio, en el de la derecha, que hacemos que valer con un corredor, pues el corredor de arriba ha llegado antes porque los intervalos son más pequeños y entra más rápido el corte. Perfecto, pues vamos a ver ahora un poquito todo esto, cómo lo enfocamos a una polipectomía. Básicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Esto sería un gráfico inicial. Siempre pensemos que cuando hay esa chispa, corresponde, ahora lo veremos en un gráfico un poquito más extenso, corresponde a la entrada del endocate, el punto de corte. Y es importante porque nosotros, pulsando el pedal amarillo, siempre constante, veremos y oiremos
oiremos porque habrá un sonido modulado, no es un sonido constante. Si oímos un sonido constante es que solo estamos cortando, no está entrando el endocat. Hay una parte de coagulación que faltaría por entrar. Entonces, el endocat cuando funciona correctamente, cuando va entrando, se oye un sonido modulado. Aparte, visualmente lo podemos ir viendo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Es importante siempre lo que hemos dicho, colocar suavemente el asa sobre el pólipo sin estrangularlo, sin apretarlo, porque la superficie del asa haría que disminuyera la densidad de corriente y al disminuir esta densidad de corriente, la formación de estas chispas, los 200 voltios, se retrasaría y tenemos un riesgo de sangrado porque haríamos un corte. Entonces, dentro de lo posible, sin apretar, elevar suavemente el pólipo y empezaríamos ahora a mantener pulsado. Muy importante esto, muy importante. No usar toques del pedal amarillo, porque si usamos toques, lo que hacemos es cortar exclusivamente, no entra el endocat. Por tanto, es activación constante, mantenerlo pulsado y si nos fijamos en la parte inferior izquierda, vamos a ver lo que va haciendo la unidad. Lo primero que nos hace es, nos va a preparar el pólipo. Yo pulso, hay una parte, ese corte inicial, esa preparación, ese precorte que hemos llamado en las gráficas iniciales. Entonces, llega un momento, ahí vemos chispa, entra el endocat, se oye, hay un bip, corta en función del tiempo que le hayamos asignado, coagula. Seguimos, cada vez vamos viendo que esa parte amarilla más clara, esa preparación se va reduciendo, porque la adaptación es mejor. Evidentemente, la enfermera o la persona que esté trabajando con el facultativo irá siguiendo, irá sincronizado el cerrar el asa del pólipo. Precorte, bip, chispa, y así se nos va repitiendo hasta que finalmente conseguimos que el pólipo se corte dejando una escara perfecta. Esa es un poquito la idea, pero todo esto lo hemos hecho manteniendo el pedal pulsado sin estrangular. Luego veremos qué nos puede pasar, pues que tarde a entrar el endocat porque es una situación un poquito más fibrótica, que tengamos que poner pues, una preparación que podemos ayudar, porque al final la unidad es inteligente, pero nosotros le podemos ayudar, es dar un poquito de coagulación. En este caso sí que pulsaríamos el pedal azul, que normalmente suele estar configurado, lo podemos configurar una coagulación forzada para beneficiar, para preparar esta impedancia que hemos dicho. En el caso de que se produciera un sangrado, pues pedal azul. Vuelvo a repetir e incidir, esta coagulación que nos aparece no es la coagulación que hemos visto en la del endocat, ¿vale? Entonces, en este caso, pues utilizamos el asa para coagular puntualmente si hubiera un pequeño sangrado. Y si un sangrado un poquito mayor, pues perfecto. Hemostat, pinza bipolar y lo solucionamos. Esto mismo lo podemos llevar a la papilotomía. El concepto es el mismo. Realmente, para nosotros, el concepto es similar. Varían los parámetros, pero varían porque la unidad, nosotros internamente Herbe pues dice, bueno, pues voy a generar, no es lo mismo trabajar en la papila que en pólipo, con lo cual las tensiones son diferentes, son inferiores, pero el concepto gráficamente de cómo abordar es el mismo y ahora gráficamente lo vamos a ver. No usar toques, exactamente igual, mantenemos pulsado constantemente el pedal y lo mismo. Preparación, bip, entrada, chispa, cortamos. Coagulamos, preparación, entrada de corte, chispa, cortamos. Esto que vemos así se produce de una forma muy rápida. Fijamos que los tiempos que hemos visto
en la duración, o el intervalo de corte en la gráfica, en el slide este que hemos visto anteriormente, estamos hablando en milisegundos. O sea, es tiempo muy rápido. Perfecto. Ya por último, haríamos una introducción que podremos en la siguiente explicación que hagamos, en la siguiente webinar, a abordar un poquito más, pero vamos a presentarla porque el tema del uso de la placa es como el hermanito feo, ¿no? La placa no se le da la importancia que debería tener y parece que no tiene importancia, que como es un dispositivo que no tiene casi valor y yo creo que en la parte de digestivo se ha de reivindicar, porque normalmente a veces en licitaciones en las que se entregan las mismas placas para quirófano y demás, también se aplican para endoscopia digestiva y no deberían tratarse de forma diferente. Como hemos dicho, el elemento neutro, una de las funciones importantes es la técnica que hemos dicho que es monopolar, con lo cual es un elemento que recoge esa energía y la devuelve íntegramente a la unidad para cerrar el circuito. Por eso muchos de los errores a veces, o si el cable o si la placa no está bien puesta, nos da un error y la unidad se bloquea, porque es un elemento de seguridad. La superficie de la placa siempre es mayor que la del electrodo activo, porque una de las funciones es enfriar. Entonces, gran densidad de corriente en el elemento activo, aquí vemos un mango, pero perfectamente puede ser un knife o puede ser una asa de polipectomía. Esa energía atraviesa el cuerpo y es recogida por el electrodo. Ese electrodo, al tener una superficie de contacto mayor, reduce la temperatura, porque si no, quemaríamos al paciente donde está puesto. Y más aún, podemos dar los casos, porque de placas, inicialmente habían placas reutilizables que eran de silicona, luego se pasaron a las placas desechables, pero de un solo lóbulo, que es la que tenemos aquí a la izquierda, y ahora la gran mayoría son de doble lóbulo. Vamos a intentar ver un poquito la diferencia. O sea, la placa de un solo lóbulo, ya sea desechable o reutilizable, ya totalmente desfasadas, la función es, bueno, coger la energía. Pero, ¿y si esa placa no está bien puesta en el paciente y se despega? Las unidades, cualquier unidad, ya sea Herbe, cualquier unidad, no detectan que esté bien posicionada la placa en el paciente si es de una sola área o lóbulo. Solo lo que nos dice es que está puesta, con lo cual yo puedo tener la placa sin pegar en el paciente, que la unidad va a funcionar y es un gran riesgo, porque eso mismo, si la placa se despega o no hay un buen contacto porque donde se pone hay vello, puede crear quemaduras importantes. En cambio, si nosotros ponemos placas de doble área, hasta que no está bien posicionada en el paciente, la unidad no dará el OK de funcionamiento. Y si esa placa, por lo que sea, se despega o detecta que hay cualquier anomalía, líquido y demás, la unidad lo detecta y lo bloquea. De ahí la importancia de la placa. Aquí vemos las posiciones normalmente de dónde poner placa cuando vamos a trabajar. Nosotros, evidentemente, pues trabajaremos en la zona del muslo, en la parte inferior. Que vemos que hay dos tipos de placas, una redonda, que ahora presentaremos, y la típica placa de doble área, que es rectangular. ¿Vale? Aquí vemos un poquito de las características, de dónde poner la placa realmente. Pues lo más cerca posible, pero siempre a unos 15 centímetros mínimo de la zona donde vamos a trabajar, ni en cabeza, ni huesos, ni articulaciones, ni en zonas lesionadas o hemorrágicas, o cualquier cicatriz que podamos tener, donde no se acumulen líquidos, pues podrían dar problemas, cables. Tema de implantes, acordaros un poquito la presentación que habíamos hecho en la anterior, en donde la corriente lo que hace, busca la zona más fácil para irse. Entonces, si hay un contacto del paciente con la camilla o propiamente, si tenemos un implante y nosotros ponemos la placa en la zona del implante, la corriente atravesará el implante y quemará. Por tanto,
nos hemos de ir siempre, lo que hemos de facilitar a la corriente a la zona donde menos le cueste y que no sea perjudicial para el paciente. Otro tema a tratar con un poquito más extenso es el tema de usos de marcapasos cardíacos o DICE. Aquí, bueno, realmente la importancia nos la tiene que dar el fabricante del marcapasos o del DICE, donde nos ha de dar las recomendaciones. No obstante, cada vez ya están desarrollados para evitar que las corrientes de alta frecuencia, las corrientes de electrocirugía, puedan interferir y dañar al paciente. Tema de bisutería o cualquier tema, pues es lo mismo que hemos visto. Hemos de intentar, dentro de lo posible, evitarla. Utilizar corriente bipolar. Sabemos las limitaciones que tenemos en endoscopia con la corriente bipolar, pero bueno, dentro de lo posible es intentar que esa bisutería se encuentre en el camino de la corriente. Si no es posible quitarla, pues intentar precisamente esto, que no estén en el camino, porque poniendo la placa para atraer la corriente que genera la unidad. El electrodo neutro debe ser adherido en su totalidad para evitar cualquier tipo de pliegue que genere una alta densidad de corriente, por tanto, capacidad o riesgo de quemadura. La piel ha de estar lo más humedecida posible, porque si no, no va a estar dentro del rango de impedancias. Los equipos de ERBE tienen una medición de impedancias y hay un sistema propiamente patentado por ERBE que se llama NESI, cuya función es esta: nos lee la impedancia entre la mínima y el máximo posible y tenemos que estar dentro de ese margen para su funcionamiento. Si no, la unidad se bloquea y nos da un error. Otro tema muy importante es el tema de la orientación de las placas, o lo que también denominamos simetría. Y esto ERBE lo trata, y lo trata muy bien. Por ejemplo, podemos ver en esta diapositiva en el que, aun teniendo placa de doble área, o sea, ha de estar bien adherida, con lo cual la placa de doble área nos va a permitir ver que la energía llega exactamente igual a los dos lóbulos y la unidad poder leer. Pero si no la ponemos, si no la orientamos correctamente sobre el campo de trabajo, puede ocurrir lo que vemos aquí, que el lóbulo de la izquierda recibe más energía que el lóbulo de la derecha. Por lo tanto, hay un aumento de temperatura. Este aumento de temperatura puede llegar a generar una quemadura. Hemos de tener en cuenta que la función de la placa es reducir la temperatura, lo cual no es correcto. Lo correcto sería ponerlo de esta manera, donde los dos lóbulos por igual atraen la misma energía. Una característica interesante de ERBE es una placa que se llama NESI Omega, que tiene esta forma redonda con un anillo equipotencial. Este anillo equipotencial, una de las características que tiene es que permite que lo podamos colocar de cualquier manera. En este caso no nos tenemos que preocupar de cómo colocar la placa, ya que el anillo equipotencial, la energía que recibe, se encarga de distribuirla por igual a los dos lóbulos internos que tenemos. Toda esta gestión, toda esta orientación, la simetría, está dentro del paraguas del sistema de seguridad del electrodo neutro, que son el acrónimo es NESI. Importante, si no está bien colocado, él nos va a dar una impedancia. Evidentemente no vamos a tener esta visión directa, lo que sí que veremos un mensaje. Entonces, a veces ese mensaje que nos ofrece ERBE no es porque la placa no esté bien puesta, sino porque hay un problema de simetría.
¿vale? Permitiendo funcionar sin ningún problema cuando ya lo tenemos todo bien puesto. Aquí vemos un poquito una gráfica térmica, una imagen térmica de lo que representaría trabajar con un electrodo neutro Nesi omega y un electrodo normal de doble superficie. Entonces, lo importante, como resumen de quizá más inmediato, placas neutras, desechables, por supuesto. Segundo, de doble área. Una sola área, no, por favor. Gran riesgo de problemas. Y dentro de las de doble área, pues Nesi, porque nos despreocupamos de la orientación. Otra de las características interesantes también de Nesi es el trabajo pues, con placas pequeñas, de superficies pequeñas, para neonatos. Y poco más. Con esto no tendríamos más o menos los 3 puntos que habíamos planteado para hoy. No sé si Daniel. Muchas gracias, Miguel. Vamos a dejar las preguntas para el final de todo y yo voy a dar paso al doctor Martín. Bueno, hola a todo el mundo. Creo que veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Pues si os parece, voy empezando. Quería, ante todo, saludar y agradecer a todos los que estáis ahí y daros un abrazo virtual a todos. Casi creo que son 60 o 70 personas, 70 compañeros que están dedicando su tiempo a compartirlo con nosotros. Comentarles que me gustaría hacer este tipo de cursos de forma presencial, pero por las circunstancias no se puede. Y si bien es cierto, perdemos un poquito la parte de interacción y poder resolver las dudas de forma instantánea y hacer los cursos más dinámicos, también es cierto que con este tipo de cursos tenemos capacidad de llegar a más gente que está más interesada, con lo cual, bueno, no tenemos otra opción y además lo comido por lo servido, con lo cual, bueno, pues es lo que tenemos. Somos conscientes además de que esto es un tema súper importante, que ha habido compañeros que llevan ya tiempo moviéndolo, como puede ser José Carlos Marín, al cual le doy un abrazo desde aquí, y que todos tenemos que involucrarnos porque el tema de los bisturís es un tema muy importante en nuestro día a día y en el que tenemos que empezar a meternos todos, ¿vale? Y poquito más. Fundamentalmente empezamos con la charla y explicar un poquito en qué va a consistir la parte pues, que me toca a mí y un poco la que me ha encomendado Dani y que nos hemos puesto de acuerdo con Miguel, ¿no? La idea es intentar dar una visión, como en la charla anterior, un poquito más práctica, un poquito más de nuestro día a día, de todo lo que está comentando Miguel y intentar darle una aplicación un poquito más práctica o una vertiente más de lo que es una sala de endoscopias. Esto no es fácil, sobre todo porque vamos a hablar de varios conceptos, algunos de ellos heterogéneos, vamos a intentar amalgamarnos y a ver si conseguimos no meternos en un berenjenal, intentar hacerlo de la forma más amena y más distendida posible para que no se os haga muy pesado, ¿no? La mejor manera de empezar o de empezar la charla de hoy quizás continuar con cómo la dejamos el otro día, ¿no? ¿Os acordáis el otro día? Aunque os dije que no íbamos a hacer ninguna alusión bibliográfica, al final os hice una y creo que es una alusión potente. Y esta es la primera página de las guías de la Sociedad Europea y en el primer párrafo el otro día hice hincapié, comentaba en que el conocimiento de los principios básicos, que fue lo que hablamos, es esencial para la electrocirugía, tanto para el conocimiento como para el uso seguro de la misma. En ese mismo párrafo, incluso por encima, fijaros lo que dice, y es lo que quiero comentaros ahora, ¿no? Quiero centrar un poco más en ese tema, y es que la electrodiatermia se usa en la mayoría de los procedimientos endoscópicos terapéuticos, ¿vale? Es decir, que el conocimiento de los principios básicos es muy importante y además que la diatermia es muy importante en cualquier sala de endoscopio de hoy en día. Y en realidad eso no está sucediendo, por lo menos no es la sensación que tengo yo cuando hablamos cuando hablamos de la importancia que tiene un bisturí
dentro de una sala de endoscopia. Históricamente, y corregidme si me confundo, el bisturí era aquel aparato que estaba en una esquina que la enfermera, que sabía muchísimo y sigue sabiendo, enchufaba cuando teníamos un pólipo, que lo enchufaba, conectábamos, pisábamos el pedal y listo, ¿no? Bueno, hoy en día creo que tenemos que avanzar y tenemos que ser conscientes y como tal transmitirlo especialmente a la gente que empezamos a tener responsabilidad en tema de formación sobre compañeros que están más abajo, es un tema que es muy importante. ¿Por qué? Pues fijaros, porque un porcentaje enorme de las complicaciones que hemos tenido, o por lo menos de las que he tenido yo, y de las que vamos a tener en nuestro trabajo, pues van a estar directamente vinculadas con el uso del bisturí. No necesariamente tienen que ser catástrofes, no tienen que ser perforaciones enormes, pero a veces pequeños sangrados que nos hacen que las técnicas sean más complejas. Incluso hay algún trabajo que dice pues, que si tienes una hemorragia intraprocedimiento cuando estás haciendo una mucosetomía, el riesgo de tener una recidiva dentomatosa es mayor, o cuando estás haciendo una disección, el hecho de que el campo se tiene en sangre dificulta después ver correctamente los planos, el plano muscular y saber por dónde cortas. Es decir, aunque no sean complicaciones catastróficas, el hecho de tener un manejo pues, fluido del bisturí, un conocimiento del comportamiento del bisturí y cómo reacciona con los tejidos y con los accesorios, pues nos va a reducir el número de complicaciones, sobre todo fundamentalmente a nuestros pacientes, y ya no solo eso, es decir, nos va a permitir jugar en otra liga. ¿En qué sentido? Pues que va a hacer que nuestro trabajo lo realicemos más rápido, de forma más eficiente, de forma más solvente, pero además, si tienes un buen conocimiento de lo que son los bisturíes y de todo este tipo de técnicas basados en los principios fundamentales, que te va a dar acceso no solo a una sola marca de bisturíes, sino a todas las demás, te va a permitir, con un poco de experiencia, entrar en técnicas de resección avanzada o de tercer espacio, si es lo que te gusta o si es lo que quieres, aunque no es estrictamente necesario. Daros cuenta que trabajamos en entornos súper variables, incluso al momento casi podría decir que hasta hostiles. ¿Por qué? Porque nos cambian completamente de entornos, nos cambian de salas. Los materiales con los que trabajamos muchas veces son diferentes, tanto las asas como los bisturíes, como los clips. Aunque tengamos bisturíes de las mismas marcas, los propios modelos en las mismas marcas varían, las potencias de entrada, las potencias de salida. Todo esto nos da un montón de variabilidad. Y ya no os digo el tema del personal de auxiliar de enfermería. Ahora enfermería, con el tema de las superespecialidades que están haciendo, gracias a Dios, pues tenemos un poco más de estabilidad, pero hubo una temporada en la que los enfermeros, por lo menos en nuestro entorno, nos los cambiaban con mucha frecuencia y al final un equipo es un equipo y la calidad de un equipo la da la persona que tiene menos formación. Por eso es importante que todos y cada uno de las personas que formamos parte de un equipo sepamos cuanto más, mejor. Aquí no hay competiciones posibles. Aquí lo que tenemos que saber es todos cuanto más mejor e intentar ayudarnos unos a otros para que a partir de ahí consigamos tener el mejor resultado posible. ¿Vale? Hay otro tema que creo que es importante que seamos conscientes hoy en día, y es que cualquier endoscopista que en teoría es básico del 2020, es un endoscopista que ya es muy terapéutico. Es decir, nosotros tenemos ahora 2 residentes en la unidad de endoscopias trabajando. Están por allí siempre haciendo el mal por las salas, y les damos Satanás y Belcebú. Lo cierto es que lo hacen muy bien, son chavales que funcionan fenomenal y que van a ser buenísimos. En realidad, yo los voy a hacer polipectomías cuando están con nosotros y lo que pienso es, yo cuando tenía la edad de estos compañeros no hacía estas polipectomías, no me metía con este tipo de lesiones y ellos se meten y lo hacen muy bien. Cada vez se nos exige la serie de lesiones más complejas y además de lesiones más complejas en pacientes muy complicados. Estamos hablando de pacientes que tienen mucha edad, pacientes que tienen intestinos muchas veces operados, pacientes fundamentalmente, lo que hablamos, mucha edad, a veces en colon derecho, que es prácticamente papel de fumar. Muchos de ellos con doble antiagregación, anticoagulados, ya no digo doblemente antiagregados y anticoagulados, es decir, son pacientes que son muy complejos y para eso necesitamos hilar muy, muy finos. De ahí que el conocimiento de las fuentes de electrocirugía y los principios básicos sea muy importante. Y no aquella fuente que estaba en una esquina de una sala de endoscopia que cada vez tenemos que ir recuperándola más y dándole un poquito más de relevancia. Sabemos todos que el mundo de la endoscopia ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años.
Y eso es muy fácil de ver. Desde que allá por el año 83, Sivak y Fleischer hablaron introdujeron el concepto de la videoendoscopia, que fue un cambio radical. Pasamos de aquel teaching que se veía con los ojos, que yo cogí alguno vestigialmente y ahora gente que no sabe de qué estoy hablando. La introducción de la sedación, que si bien nosotros lo tenemos prácticamente como un estándar, hay otros países que siguen trabajando sin sedación, pero que nos permite trabajar con más tranquilidad y abordar lesiones más complejas. El tema del CO2, los primeros artículos importantes publicados allá por el año 2012, 2013, y han hecho que poquito a poco el CO2 vaya siendo un estándar en nuestras salas de endoscopia. Desde luego, si yo tengo que recomendaros algo, aunque no soy nadie para recomendar, os diría que cualquier endoscopia terapéutica tiene necesariamente que hacerse hoy en día con CO2. Así como las diagnósticas podrían tener un pase, las terapéuticas tienen que realizarse con CO2. Si tienes una complicación con CO2, se puede resolver bien. Si tienes una complicación con aire, tenéis un lío, por lo menos desde mi punto de vista. Por tanto, siempre que os metáis a hacer terapéutica, intentar que sea con CO2. Y con respecto a las fuentes de electrocirugía, que es un poco el motivo, bueno, mucho, por el que estamos aquí hoy. ¿Cuáles son los motivos o, digamos, los puntos más importantes o es decir, cómo han avanzado estas fuentes de electrocirugía? Pues fijaros, esta es una fuente de electrocirugía con la que yo trabajé puntualmente muy al principio de mi experiencia profesional y que fundamentalmente lo que tenía era dos potenciómetros que se ven ahí abajo, donde tú regulabas la salida de potencia del bisturí a piñón, es decir, tú le decías, dame 150 vatios y te daba 150 vatios de corte y de coagulación, y tenía poquito más, ¿de acuerdo? Y sin embargo, fijaros lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, que tenemos fuentes que nos van a permitir un montón de pequeños detalles, que nos permiten cambios muy sutiles y que nos van a permitir a realizar técnicas que de otra manera no serían de ninguna manera posible. Si tenemos que cortar pan con este cuchillo que tenemos aquí arriba, está estupendo, pero si tenemos que hacer sushi, amigos, el tema cambia. Entonces, se nos exige prácticamente que todos los días hagamos sushi y de ahí que tengamos que conocer bien todas las fuentes, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en esto porque entraremos en el próximo día. Infinidad de tipos de corte y de coagulación, aunque al final hablamos en la primera sesión que dimos que la diferencia entre corte y coagulación es una línea muy sutil, es decir, lo comentaba Miguel, hay compañeros que las polipectomías las hacen con coagulación forzada. ¿Por qué? Pues porque tienen experiencia de eso, en hacerlas así y les ha ido muy bien. Entonces lo que es importante es saber lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces y a partir de ahí aplicar un criterio basado en tus conocimientos. Los cambios más relevantes con respecto a las fuentes de electrocirugía, lo comentó Miguel. El primero, conseguir controlar el electrodo neutro por medio de un chip que sea capaz de saber cuánta energía entra por una de las placas y cuánta energía entra por la otra placa. Si la diferencia entre una placa y la otra supone un riesgo de calentamiento de uno de los laterales, la fuente automáticamente se corta, ¿vale? Eso lo hizo Newton en el año 83. El argón, fijaros, en el año 2000, hace prácticamente nada, empezamos a tener argón que lo introdujo Irving en Estados Unidos. Y para mí el cambio que ha sido un cambio pivotal y que nos ha permitido, digamos que nos ha metido en otra era con respecto a lo que son los electrobisturíes, y de hecho este electrobisturí que os comenté aquí no lo tenía, y tuvimos un par de perforaciones de pólipos pequeños de 7-8 milímetros con este bisturí, con este bisturí de aquí abajo, ¿vale? Con el de la izquierda, fue precisamente porque no estaba controlado por chip. ¿Qué significa que un bisturí esté controlado por chip? Fundamentalmente, este concepto que para mí es clave con respecto a la electrocirugía, que es la reproductibilidad. Es decir, estas fuentes lo que hacen es analizan el tejido que tenemos en el electrodo activo, que sería el que estemos utilizando, o el AS o el knife, y ajusta la potencia de salida en función de lo que nosotros queramos hacer, ya sea corte o coagulación, para que consigamos el efecto que previamente le hemos colocado en la consola. Espero no perderme porque esto es una parte muy, muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, tú lo que haces es valoras la lesión, configuras la consola y a partir de ahí dejas que el bisturí haga su trabajo. A efectos prácticos, pues aquí lo tenéis. Fundamentalmente, lo que ha pasado con estos bisturís es que nos tenemos que dejar de tonterías. Se acaban las tonterías, se acaban las filigranas, vamos a pragmatismo puro y duro. De otra manera, se nos acabó el glamour
o ya no hay arte en la endoscopia. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es fundamentalmente valorar la lesión y a partir de ahí dejar que el bisturí haga su trabajo. Nos cambia la manera de pensar con este tipo de bisturís. Lo que tenemos que hacer es la colonoscopia bien hecha, técnicamente bien hecha. Eso es, lo comento siempre, fundamental llegar sin bucles, porque cuando tenemos un pólipo no hay que pensar en cortarlo, sino en cómo resolveremos las complicaciones que pueden suceder si las tenemos, y ahí normalmente hay que ser mucho más preciso. Ver que tenemos colocado el bisturí, que tenemos colocado el pólipo en el sitio correcto, tanto con respecto a la salida del asa o del instrumento de trabajo, si es Pentax a la derecha, si son impulso a la izquierda, si es Fuji más hacia el medio. Y mi recomendación es que siempre que podáis lo colocáis en posición antigravitatoria. ¿Por qué? Porque siempre que hay un sangrado, siempre el sangrado es de un vaso. Si la posición es antigravitatoria, el sangrado, si es relativamente potente, va a ser en jet, y cortar un sangrado en jet es súper sencillo si lo tienes visible. Con respecto a lo que nos interesa de las fuentes de electrocirugía. Tenemos un pólipo y ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos la lesión bien colocada y fundamentalmente, desde mi punto de vista, lo que yo recomiendo que es, hay que valorar ese pólipo y fundamentalmente el problema que nos puede generar ese pólipo, que son dos, o sangrado o perforación. ¿Qué factores influyen en que un pólipo pueda sangrar? Fundamentalmente la morfología y el tamaño, ¿de acuerdo? Evidentemente hay comorbilidades del paciente, como que el paciente tenga insuficiencia renal, sea un hepatópata, estente agregado, ¿vale? Y la morfología, ¿por qué? Porque sabéis que los pólipos que son planos tienen una base más amplia y el riesgo de que podamos perforar es mayor. Muy importante la localización, y eso lo vamos a ver aquí en esta diapositiva que tengo aquí ya preparada, en la que está pues todo hecho a escala. No sé si podemos ver un poquito. A la izquierda tenemos, estos son 3 agujas, unas de 25, otras de 23 y otras de 19. Eso que veis ahí son milímetros reales, y lo que he puesto, esas placas de láminas de histología, son en milímetros reales también, ¿de acuerdo? ¿Para qué os pongo esto? Para que seáis conscientes de la diferencia de grosor que tenemos entre trabajar, por ejemplo, en un colon derecho y lo que tenemos, por ejemplo, en trabajar en un sigma o un recto. Acordaos cuando hablamos el otro día en la primera charla, que cuando realizamos una coagulación lo que estamos haciendo es una desnaturalización irreversible de las proteínas del tejido. Eso significa que aunque nosotros estamos viendo el tejido y que el tejido está ahí, en unas horas ese tejido se va a deshacer. Y puede ser que no tengamos una perforación en ese momento, pero sí la vamos a tener a posteriori. Si la superficie sobre la que estamos trabajando es muy fina, como puede ser un colon derecho. Y ahí tenemos que valorar muy bien cuánta coagulación damos. Entonces, valorar muy bien cuál es el riesgo del pólipo, saber dónde estamos trabajando y a partir de ahí dar la mayor cantidad de coagulación posible que sea seguro para evitar que tengamos un sangrado. Es decir, tenemos un pólipo puesto, valoramos cuánta coagulación tenemos que dar, lo colocamos o lo configuramos en la consola y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es lo que vais a ver en la imagen, es dejar que surja la magia, es decir, dejar que el bisturí haga su trabajo. ¿Por qué? Porque el chip lo que nos va a hacer es 4 o 5 veces cada segundo va a ir sensando la resistencia que tenemos en el tejido y va a ir liberando la cantidad de corriente que necesitemos para conseguir el efecto que hemos puesto en la consola. Espero estar explicándome bien, porque esto es una parte muy, muy importante. Es decir, le das las órdenes y a partir de ahí esto es como las ayudas electrónicas en la Fórmula 1. Lo único que tienes que hacer es pisar el acelerador. Si está bien configurado, va a salir todo fenomenal sin ningún problema, porque por muy bien que lo hagamos nosotros y por mucha experiencia que tengamos, el bisturí lo va a hacer mejor que nosotros, ¿vale? Evidentemente, una cosa es magia y otra cosa es milagro. Es decir, si tú pones un efecto 4 de coagulación en un colon derecho, pues la vas a liar. Las cosas hay que hacerlas bien y lo tienes que valorarlo bien y luego a partir de ahí, pues claro, si lo tienes mal configurado, pues el desastre está garantizado. Pero no porque el bisturí falle, que lo va a hacer siempre mejor que nosotros, sino porque la figuración o el planteamiento que hicimos al inicio de la terapéutica no es correcto, que también puede suceder pues porque somos humanos. ¿Vale? Con respecto a esto, hay 2 puntos que quiero tocar porque en la práctica clínica son muy importantes. Yo tardé en descubrirlos, a lo mejor soy un poco pardillo, pero la verdad es que cuando los descubrí me llamaron mucho la atención. El primero, y es un tema que quiero que os grabéis a fuego.
Cuando hablamos de Herbe, por lo menos, supongo que en las otras fuentes será parecido. Si hablamos de efecto, vamos a hablar siempre de coagulación. Y esto, por favor, si no lo entendéis bien, lo volvemos a repetir 1.000.000 de veces si hace falta. Cuando hablemos de efecto, vamos a hablar de coagulación, ya sea pisando el pedal amarillo de corte o pisando el pedal azul. ¿Vale? Yo esto era un concepto que cuando empecé a trabajar con bisturíes, pues entendí al revés, porque entiendo que tal y como está explicado y cómo se ponen las consolas, puede llevar lugar a engaño. Ojalá que alguno de los que estáis oyendo hoy la charla os llame esto la atención, porque si conseguimos que alguno ya aprendáis esto, a partir de ahí veréis que es mucho más sencillo, ¿vale? Y os lo voy a explicar para que lo veáis aquí abajo. Fijaros que el bisturí tiene como dos colores, uno se activa con el pedal amarillo y el otro se activa con el pedal azul. En este caso el 3,5 y el 5 son efectos. El 3,5 sería la coagulación que tenemos dentro del corte y el 5 sería la coagulación que tenemos dentro de la coagulación, ¿vale? En este caso, que sería una coagulación soft, el 4, que es el efecto, sería la cantidad de coagulación que estamos dando, es decir, la potencia de esta coagulación. Y aquí se ve francamente bien. Fijaros que tenemos la parte amarilla y tenemos la parte azul. Y en las dos, una está un 4 y otra son 3, vais a ver que pone efecto. ¿Vale? Cuando yo empecé a trabajar pensé que ese efecto, y esto os comentaba que habíamos tenido un problema con una polipetomía, os acordaréis, yo pensaba que ese efecto era el efecto de corte, es decir, cuanto más efecto ponías, más corte tenías. No, eso es un error muy importante. Ese 3 quiere decir que dentro del ENDOCAT, ¿cuánta coagulación ponemos? Si queremos que corte más, tenemos que bajar el efecto, es decir, la coagulación al mínimo posible o ampliar esos intervalos que comentaba Miguel. Hacer intervalos más largos e intervalos entre cortes más cortos para que el tejido no se enfríe. Y el mismo caso sucede cuando nos vamos a coagulación. Cuando nos subimos a la coagulación, el efecto, que aquí ya sí que no hay lugar a duda, porque el efecto de la coagulación, queremos que suba coagulación, subimos el efecto, lo que estamos haciendo es aumentando la potencia del generador y por tanto tenemos más coagulación. Segundo punto, que creo que es muy importante que valoremos porque he visto algún error con respecto a esto. Aunque tenemos un bisturí y dos pedales, en realidad funcionan como dos bisturíes diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Y a veces, digamos que lo que os comento no es exactamente así, pero quiero llevarlo un poco al extremo para que os queden los conceptos claros. Cuando tú pisas el pedal amarillo, solamente activas la parte amarilla del bisturí. Y cuando tú pisas el pedal azul, solamente activas la parte azul del bisturí. Funcionan como dos bisturís completamente diferentes. ¿Por qué os digo esto? Porque en algún caso he visto gente que lo que hacía era configuraba el corte más o menos o quería cortar y en la coagulación la tocaba en el lado derecho del bisturí. Dice, bueno, quiere un corte con mucha coagulación. Pues entonces pisaban el pedal amarillo, pero tocaban la zona azul del bisturí. Eso es un error, ¿de acuerdo? Acordaos. Si vais a coagular, se coagula con el pedal derecho y aplicaremos los parámetros que están en el lado derecho del bisturí. Y si vais a cortar, pisamos en el pedal izquierdo y activaremos los parámetros izquierdos donde regularemos corte y coagulación. Es cierto que hace una polipetomía, podemos tener un sangrario que podemos necesitar de coagulación. Bien, entonces en ese caso pisaremos el pedal azul que aplicará los parámetros que tengamos preseleccionados del lado azul del bisturí. ¿De acuerdo? Espero que esto quede muy claro porque es muy, muy importante. Y si somos capaces de conseguir entender esos conceptos que son válidos, pero muy, muy importantes, pero que a veces no nos explican, y entender bien cómo funciona el ENDOCAT, tenemos un porcentaje enorme de lo que es un funcionamiento seguro del bisturí garantizado. Vale, haciendo un pequeño resumen. Durante estos días ya hemos hablado de principios básicos de la electrocirugía, de la relevancia que tienen y de la relevancia que tienen las fuentes de electrocirugía, que es lo que os he estado comentando prácticamente hasta ahora. Vale. Hemos hablado también de lo que son estos conceptos muy básicos de funcionamiento y perdonadme si son demasiado básicos, pero creo que son esenciales. Os digo que a mí, hasta que llegué a entenderlos y saber cómo era, la verdad es que me llega una sorpresa y algún susto. Vale. Hoy Miguel ha hablado de corrientes moduladas o fraccionadas, fundamentalmente de lo que es el concepto ENDOCAT Q y ENDOCAT I. ¿Vale? Y con respecto a este tipo de corrientes, tanto ENDOCAT Q como ENDOCAT I, ¿qué es lo que os puedo decir yo? Pues fijaros, os estaba comentando hace un momento, que si tú como endoscopista conoces, manejas
entiendes el ENDOCAT-Q, el ENDOCAT-I y los conceptos de coagulación soft y coagulación forzada, eres capaz de manejar y resolver el 90% del trabajo de unidad de endoscopia con solvencia. Es decir, cualquier endoscopista básico que conozca esto ya no es un endoscopista básico. Con respecto a los bisturíes, es un tío o una mujer que sabe, ¿vale? Por eso es importante que nos sentemos con esto, que lo entendamos y que no tengamos dudas, porque en realidad es sencillo, pero nos va a ayudar en prácticamente todas las situaciones que nos vamos a enfrentar en el día a día, ¿vale? De hecho, y aquí quería comentar, no sé si os acordaréis, hace poquito tiempo, bueno, en marzo, con todo esto del COVID, se iba a hacer en Ciudad Real, que lo iba a hacer Joaquín, un pedazo de curso que tenía una pinta estupenda, que era el SIREM, en el que fundamentalmente lo que se iba a hablar era de mucosectomías y de resecciones endoscópicas mucosas. Fue un curso que tuvo un éxito tremendo, a pesar de que no se llegó a celebrar, las plazas estaban agotadas y ya estaba pidiendo gente a preguntar si se podían reservar plazas para el año siguiente. ¿Por qué? Porque además de que el programa estaba muy bien hecho, muy bien pensado y que tenía un objetivo fundamentalmente didáctico, hablando de mucosectomía, se aborda el 90% del trabajo que tenemos en una unidad. Y es un curso que realmente es útil para prácticamente todos los endoscopistas, que realmente lo único que necesitan saber, o por lo menos lo único que es fundamental manejar, es el ENDOCAT-Q y el ENDOCAT-I, ¿de acuerdo? Y los coagulaciones. Conceptos básicos que nosotros más o menos os contamos, pero aquí a mí lo que me gustaría es que un poco con este rebustillo que os dejamos, pues que os pongáis a leer, a estudiar, porque al final el estudio es personal. Lo tenéis ya muy fácil, es leer 3 o 4 cosas y lo tenéis todo hecho, ¿vale? Un segundo aspecto que comentamos sobre el ENDOCAT y que no comentó Miguel y que creo que es importante para nuestra práctica clínica es que sepáis que no todas las fuentes tienen el mismo tipo de ENDOCAT, ¿vale? Es decir, el sistema ENDOCAT ha ido cambiando con el tiempo, ha ido mejorando, ha pasado de ser muy seguro a súper seguro, ¿vale? Así en las primeras fuentes, la ICC 200, por ejemplo, fijaros que prácticamente ninguna de las cosas que os he explicado Miguel era parametrizable, es decir, el corte era de 50 milisegundos, el intervalo entre cortes era de 750 milisegundos. Bien, hoy en día se ha visto que permitiéndonos manejar esos parámetros y permitiendo que la fuente vaya jugando con esos valores, todavía este sistema de ENDOCAT es más seguro. Os lo comento porque es posible que en vuestras unidades tengáis unidades, a lo mejor todas pero otras no, que sean generaciones diferentes, que sepáis que no todas funcionan igual y que las potencias no son todas iguales. Tenéis que ir conociendo cada una, conociendo las diferencias, porque os va a permitir ser mejores endoscopistas, a veces en pequeños detalles, ¿vale? Esto sería cómo funciona la evolución de los modos ENDOCAT en las BIO, la 200D, 300D, 200S y 300. Y en la BIO 3 funciona todavía diferente y eso se nota un montón en el día a día, ¿vale? Y un tema que quiero dejar bien claro, que os lo pido por favor y que comentaba, no sé por qué no me funciona el ratón, que os comentaba Miguel. Por favor, a partir de hoy, los que estáis viendo esto, no volváis a hacer el tema de la batería, estar pisando los pedales. Hace poquito tiempo veía un compañero en el servicio, compañero que más sabe y sabe mucho, un pólipo de estómago, corte, coagulación, dejad que la fuente haga su trabajo. Seleccionad bien lo que queréis que haga, dar las instrucciones y dejar que de forma segura os haga el trabajo, ¿vale? Prácticamente para terminar o en función de lo que vosotros queráis, con respecto al electrodo NESI o al sistema neutro. El sistema neutro, el electrodo neutro es fundamental porque es el que nos va a permitir cerrar el circuito y que nuestra fuente de electrocirugía funcione, ¿vale? Conocer cómo funciona, entender qué problemas, saber lo que nos ha explicado Miguel hoy en día, nos va a permitir solventar un montón de problemas que aparecen por malas conexiones o porque el equipo no está bien configurado. Por ejemplo, algo que nos sucedió a nosotros es trabajando, ya no, porque ahora utilizamos todo placas o electrodos de doble placa, pero ir a trabajar con una placa única, el bisturí estar preparado. Fijaros aquí abajo a la derecha que tenéis
justo abajo a la derecha de la fuente, lo que pasa es que no me funciona el ratón, si no os lo enseñaría. Fijaros, no sé si os habéis dado cuenta ya, ahí tenéis la posibilidad de seleccionar entre una placa o placas neutras de una placa o de dos placas, ¿de acuerdo? Si eso lo tenéis mal seleccionado, a veces lo que sucede es que el bisturí simplemente no funciona. Saber, tener capacidad de entender qué es lo que pasa, por qué pasa y en algún momento incluso si resulta necesario saltarte ese sistema de seguridad, os va a dar mucha solvencia a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Y ya no te digo si en algún momento te vas a meter pues, a trabajar pues, en estobados de animales o hacer algún hands-on en los que con las fuentes modernas que tenemos es prácticamente seguro que funcione la electrocirugía. Es prácticamente imposible que funcione la electrocirugía porque hay tantos mecanismos de seguridad que no saltan, pues conociendo cómo funcionan las placas, consigues tunear estos sistemas para poder después trabajar con seguridad y hacer que las cosas funcionen. ¿Vale? Y para concluir, no sé si estáis cansados o no, no sé cómo vamos de tiempo, Dani, no sé si queréis que hablemos 5 minutitos de Argón, de punto de vista práctico, cómo funciona, cómo se usa, no sé qué os parece. Si os parece, Fran, lo podemos dejar para una siguiente sesión porque vamos 7 Perfecto, minutos de retraso. perfecto, como Y queráis. lo que podemos hacer es leer un par de preguntas que tenía la audiencia. Pues perfecto, lo que vosotros queráis. Vale, pues mira, os las paso a leer textualmente. Venga. Mira, next. En esquemas de Herbe se recomienda Endocat efecto 1 en colon derecho y ciego. Y la pregunta es, si no tiene coagulación, ¿no sería mejor el efecto 2? ¿Quién contesta, Miguel? ¿Tú o yo? Yo personalmente, como dice quien ha hecho la pregunta, me gusta más y creo más acertado trabajar con efecto 2. No sé Eh, tú, Fran, cómo has Vamos a abordado. ver. Primer concepto de Endocat. Endocat es corte y coagulación. No se puede dar Endocat solamente corte. Cualquier Endocat ya tiene coagulación. ¿De acuerdo? Eso es decir, para conseguir corte puro con un bisturí Herbe te tienes que ir a AutoCAD y aún así no sé si es corte puro. Yo creo que sí, ¿no, Miguel? Hay, es un corte puro, pero que tiene efectos, pero Pero evidentemente tiene efecto de no hemostasia. es una Entonces, señal modulada, o sea, el efecto del corte es no modulas. Entonces, por eso tiene el corte, pero sí que tiene algo que tiene varios efectos, pero efectivamente, yo en colon derecho siempre utilizo efecto 2, siempre, y si tienes dudas, lo que puedes hacer es generas un abón, lo levantas para aumentar un poquito la superficie y aprovechar esa submucosa y a partir de ahí trabajar con más seguridad, ¿de acuerdo? Todo depende del tipo de pólipo que tengas. Si tú es un pólipo que lo ves que tiene muy poquito riesgo de sangrado, un paciente que en realidad tiene muy poquito de sangrado, tiene muy poquito riesgo de sangrado, pues no hay ningún problema, puedes utilizar un efecto 1. Pero, o si, es decir, si tienes, por ejemplo, un viejito que tiene un colon derecho que parece papel de fumar, que lo estás viendo, que está caquético, pues a lo mejor te tienes que plantear asumir el riesgo de tener un pequeño sangrado por el riesgo que puedes tener a posteriori de tener una perforación, ¿de acuerdo? Tienes que valorarlo, por eso os comentaba en la presentación que cuando tú tienes un pólipo, lo primero que tienes que valorar es, bueno, ¿y este pájaro qué me va a hacer? ¿Me va a sangrar o se me puede perforar? Y a partir de ahí, sabiendo lo que significa un efecto 1, un efecto 2, un efecto 3, lo configuras y lo dejas que trabaje. No sé si con eso respondo a la pregunta o no. No nos pueden contestar, me parece. A Ah, lo bueno, mejor vale, quedamos. pues ponemos con el chat. Yo creo que sí. Vale. Gracias, Fran. Leo la siguiente. ¿Cuál sería la mejor localización del electrodo neutro para hacer una SD en cavidad gástrica? Tal cual. Si puedo, la presentación, Dani, ¿me puedes dar? Claro que sí. Vale. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Sería una de estas dos, o aquí o más en la parte trasera del muslo, pero para trabajar aquí. Creo que es la más adecuada tanto uno como otro. Tú, Fran, normalmente ¿dónde las pondrías?
Sí, yo la pondría ahí o un poquito más arriba, a la altura del Sí, sí, ombligo, siempre esta parte. del lado También contralateral. hay una parte que se puede poner aquí también. Pasa que Del lado contralateral al corazón, efectivamente. Una zona que sea homogénea, que no tenga cicatrices, que no te queden resaltos de huesos, porque el problema del electrodo neutro es el que estábamos hablando. Es decir, lo que tienes que conseguir es que el contacto de la placa sea homogénea con un tejido homogéneo, porque si no, la corriente va a ir siempre hacia la zona en la que fluya con más facilidad y ahí va a haber un incremento de temperatura mayor. Entonces, teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que debes trabajar lo más próximo posible sin que te quede el corazón cerca o a través, y en el caso de que haya estructuras metálicas o todo eso, pues que no queden por el camino, porque la corriente siempre va a buscar el camino más recto, ¿vale? A partir de ahí, cumpliendo estos parámetros, yo creo que es un poco lo que estamos intentando hacer entender, que si conoces cómo funciona, pues a partir de ahí, pues busca la mejor solución. No existe el paciente perfecto, todos tienen sus peros. Por eso, esto vale también con la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿efecto 1 o efecto 2? Pues depende. Si es un chavalito joven, probablemente un efecto 2 porque tiene un colon derecho más grueso y te va a dar menos problemas, pero si es un anciano, pues quizá tienes que plantear un efecto 1. Que conste que yo creo que un efecto 2, yo nunca he tenido problema utilizando un efecto 2. Y en este caso, pues exactamente lo que decía Miguel, o aquí abajo o quizá un poquitín más arriba, ¿no? Es decir, un poco más arriba del lado contralateral al corazón. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que tenemos que ir concluyendo. Me gustaría agradeceros a Fran y a Miguel la presentación y el tiempo dedicado y a todos los presentes. Creo que ha habido una audiencia bastante grande. Este webinar se ha grabado y se hará llegar a través de las redes sociales y del email. Si la audiencia tiene para la tercera sesión alguna sugerencia, por favor, hacérnosla llegar y intentaremos presentarlo lo más profesional posible. ¿Vale? Por mi parte, nada más. Muchas gracias Gracias a a todos, todos. chicos. Vale, muchísimas gracias. Buena tarde. Manteneos sanos. Hasta Gracias. luego.